El cártel de Jalisco Nueva Generación ha llegado a amenazar con destruir cada helicóptero que el gobierno mexicano envíe para capturar a su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Este grupo criminal se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas y peligrosas de América Latina. Y ahora ha revelado su estrategia para defenderse de las fuerzas del orden. ¿Te atreves a conocer la historia detrás de su amenaza? El cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, está dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Este hombre se ha convertido en uno de los criminales más buscados del mundo, con una recompensa millonaria por su captura. Originario de Michoacán, El Mencho comenzó su carrera en el crimen organizado como miembro del cártel de Sinaloa, donde rápidamente ascendió gracias a su brutalidad y astucia. Su paso al cártel Milenio y su posterior fundación del CJNG lo posicionaron en el centro del narcotráfico en México. Su dominio se extiende más allá de las fronteras de su estado natal, alcanzando a gran parte del territorio mexicano y haciendo frente a otros cárteles con tácticas despiadadas. La violencia extrema que utiliza, junto con su habilidad para operar en las sombras, lo ha convertido en un objetivo primordial para las fuerzas de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos. El Mencho se ha ganado su lugar en la historia criminal por su eficacia, pero también por la gran cantidad de vidas que ha cobrado en su camino hacia el poder absoluto. El CJNG ha dejado una huella profunda no solo en México, sino en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. El cártel se ha expandido a través de los continentes, estableciendo redes de distribución de drogas en países como Canadá, Australia y diversos países de Europa. Su capacidad para operar transnacionalmente ha dado lugar a operaciones internacionales coordinadas para desmantelar sus redes. Sin embargo, el CJNG ha demostrado ser muy eficaz en adaptarse a los cambios y en evadir la persecución. El CJNG no solo está involucrado en el tráfico de drogas tradicionales, sino que también se ha convertido en uno de los principales distribuidores de fentanilo, un opioide sintético que ha aumentado las muertes por sobredosis a niveles alarmantes. En México, el CJNG es responsable de una serie de conflictos violentos en varios estados, donde luchan por el control de rutas de tráfico de drogas y extorsionan a empresas locales. Esto convierte al CJNG en una de las organizaciones más poderosas y peligrosas en la actualidad. La captura de Nemesio Oseguera, El Mencho, ha sido una prioridad tanto para el gobierno mexicano como para las autoridades estadounidenses, especialmente la DEA, a través de una cooperación constante. Ambos países han implementado nuevas tecnologías y técnicas de inteligencia para rastrear y capturar a los líderes del cártel. Las autoridades mexicanas han utilizado desde el uso de drones hasta el despliegue de unidades especializadas en territorio hostil. A pesar de estos esfuerzos, el CJNG ha logrado mantenerse a la vanguardia, utilizando métodos innovadores para ocultar su presencia y llevar a cabo sus actividades ilícitas. La persecución del Mencho ha sido un desafío debido a su capacidad para operar con sigilo y cambiar constantemente su ubicación. Sin embargo, tanto México como Estados Unidos han reforzado su trabajo conjunto, realizando operaciones conjuntas en busca de un golpe final. Los avances en la inteligencia y las operaciones de campo continúan siendo clave para la desarticulación del cártel, pero la captura de El Mencho sigue siendo una tarea extremadamente compleja. El ascenso de El Mencho. El Mencho comenzó su carrera criminal en los años 90 como miembro del cártel de Sinaloa. En esta organización fue entrenado en el arte del narcotráfico y rápidamente ascendió en la estructura del cártel. Su habilidad para gestionar operaciones de alto nivel, junto con su capacidad para enfrentar y neutralizar a rivales, le permitió ganar la confianza de los líderes más importantes. Sin embargo, después de una disputa interna dentro del cártel de Sinaloa, El Mencho decidió unirse al cártel Milenio, también conocido como Cártel de Jalisco. Este movimiento marcó el comienzo de su ascenso hacia la creación de su propio imperio. El Mencho aprovechó las oportunidades que le brindó el Cártel Milenio, y en poco tiempo, sus capacidades estratégicas lo llevaron a tomar el control de la organización. En este nuevo entorno, comenzó a planificar sus movimientos con una visión aún más ambiciosa: crear un cártel propio que superara a todos los demás. A lo largo de su carrera, El Mencho ha utilizado tácticas extremadamente brutales para expandir su poder y asegurarse de que nadie se interpusiera en su camino. Desde el principio, su modus operandi se basó en el uso de la violencia para deshacerse de competidores, autoridades y civiles que pudieran ser considerados amenazas.
El Mencho y el CJNG han utilizado bombas, emboscadas, secuestros y asesinatos para ganar control de los territorios. Estos actos de violencia no solo han sido dirigidos a sus rivales, sino también a cualquier autoridad que tratara de frenar su poder. A través del uso de estos métodos, el Mencho ha cultivado un ambiente de terror que ha dificultado cualquier intento de desarticular su organización. La brutalidad del cártel se ha convertido en su sello distintivo, y su nombre es temido en todo México. En los primeros años del siglo XXI, después de haber consolidado su poder en Jalisco, el Mencho fundó el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que rápidamente superó a sus rivales en la región. El CJNG no solo dominó el tráfico de drogas, sino que también se diversificó en extorsión, secuestro, robo de combustible y otros negocios ilícitos. Utilizando la misma violencia extrema que lo había caracterizado en el pasado, el Mencho logró expandir el cártel a nivel nacional e internacional. El CJNG también implementó nuevas estrategias, como la creación de una estructura más horizontal para evitar infiltraciones por parte de las autoridades. Esta organización, que inicialmente era un proyecto más pequeño, se convirtió rápidamente en una de las más poderosas en todo México. La estructura militarizada del cártel y sus métodos innovadores de operación le dieron una ventaja sobre otros grupos criminales. En menos de una década, el CJNG alcanzó un nivel de poder que desafió incluso a los cárteles más establecidos como el de Sinaloa. El CJNG ha demostrado ser excepcional en el control territorial, una de las claves de su expansión. En México, el cártel ha logrado dominar territorios en varios estados, especialmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Estos lugares son estratégicamente importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha permitido al cártel generar grandes ganancias. Para garantizar su dominio, el CJNG utiliza tácticas agresivas y, en muchos casos, violentas. Se ha encargado de desplazar a otros grupos criminales y a veces incluso a las autoridades locales para asegurarse de que sus rutas no sean interrumpidas. El CJNG ha establecido redes de distribución bien organizadas, que no solo se extienden por México, sino que también han llegado a América Central, Estados Unidos y partes de Europa. El control de estos territorios y rutas de tráfico le ha permitido al cártel mantener una fuente constante de ingresos, consolidando su poder. El CJNG ha revolucionado la forma en que operan los cárteles de droga. Una de las mayores innovaciones ha sido el uso de nuevas tecnologías y métodos de fabricación de drogas. Utilizan drones para monitorear a las autoridades y coordinar sus actividades, permitiéndoles actuar rápidamente y eludir operativos de captura. Además, la tecnología también ha sido utilizada para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo y las metanfetaminas, que son mucho más rentables que otras sustancias. En cuanto a sus métodos de transporte, el cártel ha encontrado maneras de ocultar drogas en mercancías legales o incluso utilizar submarinos y túneles para evadir la detección. Esta capacidad de adaptarse a los avances tecnológicos ha sido crucial para la expansión del CJNG y su permanencia en el poder. Una de las tácticas más temidas del CJNG es el uso de su ejército privado. Este ejército, formado por sicarios entrenados y comandados por miembros de la organización, es responsable de una gran parte de la violencia en las regiones controladas por el cártel. El CJNG utiliza este ejército para enfrentar a sus rivales, tanto en el ámbito criminal como en la lucha contra las autoridades. Estos sicarios están bien armados y tienen una lealtad inquebrantable a El Mencho, lo que les convierte en una fuerza formidable. Además de su ejército de sicarios, el CJNG también ha empleado grupos de mercenarios y ha formado alianzas con otras organizaciones criminales para consolidar su poder. A través de la brutalidad y el uso de la fuerza militar, el cártel ha logrado infundir miedo en la población y en las autoridades, lo que les ha permitido mantener el control sobre vastas áreas del país. La violencia ha sido uno de los principales instrumentos del CJNG para expandir y consolidar su poder en México. Desde su fundación, la organización ha utilizado métodos extremadamente violentos para someter a rivales, autoridades y hasta a la población civil. El uso de armas de alto calibre, ataques en convoyes y el empleo de bombas o artefactos explosivos en áreas de alto tráfico son tácticas comunes. Además, el cártel ha sido responsable de la ejecución de cientos de personas, muchos de ellos encontrados colgados de puentes o ejecutados en lugares públicos para enviar mensajes claros a otros grupos.
La brutalidad de estas acciones tiene el propósito de infundir terror, lo que les permite mantener un control absoluto sobre las regiones en las que operan. Las fuerzas de seguridad, aunque intentan hacer frente a la violencia, se han visto superadas en ocasiones por la organización, lo que genera un ambiente de miedo y falta de justicia. De esta forma, el CJNG ha logrado que muchas de las autoridades locales y estatales se alineen, ya sea por corrupción o por temor a las represalias. Uso de videos y redes sociales como propaganda. El CJNG ha entendido el poder de las redes sociales para difundir su mensaje y aumentar su impacto. Una de las tácticas más macabras del cártel ha sido la grabación y distribución de videos donde se muestran decapitaciones, torturas y ejecuciones. Estos videos no solo buscan aterrorizar a las víctimas y a sus familias, sino también enviar un mensaje claro a la competencia y a las autoridades. Nadie está a salvo. A través de plataformas como YouTube, Facebook y otras redes sociales, el cártel ha logrado viralizar sus actos de violencia, creando una sensación de omnipresencia y poder. A veces, el cártel también utiliza las redes sociales para mandar mensajes directos a otros grupos criminales o para mostrar su control sobre ciertas áreas, destacando la fuerza militar y la logística detrás de sus operaciones. Esta estrategia también les permite crear una especie de culto de la personalidad alrededor de su líder, el Mencho, presentándolo como un hombre invencible e imparable. El costo humano de la violencia del CJNG. La violencia del CJNG ha dejado un saldo devastador de víctimas, no solo en el ámbito criminal, sino también entre la población civil. A lo largo de su expansión, el cártel ha asesinado a miles de personas, muchos de ellos inocentes, atrapados en la guerra entre organizaciones criminales. Secuestros, extorsiones y asesinatos se han vuelto cotidianos en las áreas donde el cártel tiene influencia. En las comunidades más afectadas, la presencia del CJNG ha alterado por completo el modo de vida de las personas, obligándolas a vivir bajo un constante clima de miedo. Las familias de las víctimas a menudo no tienen ningún tipo de justicia, ya que las autoridades locales temen actuar ante la posibilidad de represalias. Incluso aquellos que se oponen a la organización son rápidamente eliminados, dejando claro que la disidencia no será tolerada. A través de este ciclo de violencia interminable, el CJNG ha logrado imponer su hegemonía en vastas zonas de México, dejando un impacto psicológico y físico en quienes se cruzan en su camino. El enfrentamiento con otros cárteles, la rivalidad con el cártel de Sinaloa. Uno de los enfrentamientos más notorios del CJNG es con el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más antiguas y poderosas del narcotráfico mexicano. Esta rivalidad se intensificó después de que el Mencho se separó del cártel de Sinaloa para formar su propio imperio. Desde entonces, ambos cárteles han librado una guerra sangrienta por el control de rutas clave de tráfico de drogas, sobre todo hacia Estados Unidos. A lo largo de los años, el CJNG ha logrado ganar terreno, desafiando abiertamente al cártel de Sinaloa en diversas zonas del país. Las confrontaciones entre los dos cárteles han provocado una escalada de violencia en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, dejando a cientos de muertos en su paso. A pesar de que el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los más poderosos, el CJNG ha demostrado ser un rival formidable, tanto en términos de capacidad operativa como en brutalidad. Esta guerra entre cárteles ha contribuido a la inestabilidad y el caos en varias regiones de México. La guerra por el control de Guanajuato. Uno de los escenarios más violentos en la disputa entre cárteles es el estado de Guanajuato, donde el CJNG ha luchado ferozmente contra grupos rivales, especialmente el cártel de Santa Rosa de Lima. Esta lucha por el control de rutas de huachicol, robo de combustible y tráfico de drogas ha generado una ola de violencia en la región. Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más peligrosos de México debido a los enfrentamientos entre estos grupos criminales. La violencia en la región ha afectado no solo a los involucrados en el narcotráfico, sino también a la población civil, que ha sido atrapada en medio de las batallas por el territorio. Las autoridades federales han intentado intervenir, pero la influencia del CJNG y sus aliados ha demostrado ser difícil de erradicar, con ataques constantes a las fuerzas del orden y el uso de métodos violentos de intimidación, tácticas de guerra sucia y alianzas con otros grupos. El CJNG ha perfeccionado sus tácticas de guerra sucia para ganar terreno en la guerra contra otros cárteles. Estas tácticas incluyen asesinatos selectivos, emboscadas y el uso de grupos de sicarios. A menudo,
El cártel ha recurrido a alianzas temporales con otras organizaciones criminales para debilitar a sus rivales comunes. El apoyo de estos aliados ha sido esencial para el CJNG en su intento de ganar el control de diferentes territorios. Sin embargo, estas alianzas son frágiles y muchas veces terminan en traiciones y enfrentamientos violentos. El cártel también ha utilizado recursos como las comunicaciones encriptadas y el uso de inteligencia militar para anticiparse a los movimientos de sus enemigos. Gracias a estas tácticas, el CJNG ha logrado expandirse rápidamente, superando a muchos de sus rivales y consolidando su dominio sobre gran parte del territorio mexicano. En los últimos años, el CJNG se ha convertido en uno de los principales distribuidores de fentanilo, un opioide sintético que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Este tipo de droga es mucho más potente que la heroína y se ha relacionado con un número creciente de sobredosis fatales en todo el país. El CJNG ha aprovechado la creciente demanda de fentanilo para expandir sus operaciones más allá de México. La organización ha establecido rutas de tráfico que incluyen el transporte de fentanilo desde laboratorios clandestinos en China hasta su distribución en Estados Unidos. La capacidad del CJNG para producir y distribuir esta droga ha generado enormes ganancias y les ha permitido seguir expandiendo su influencia a nivel internacional. A través de métodos sofisticados de transporte y distribución, el cártel ha logrado insertar este veneno en los mercados de todo el continente. A medida que el CJNG ha consolidado su poder en América Latina, ha comenzado a expandir sus operaciones más allá de las fronteras del continente. La organización no solo ha establecido rutas hacia los Estados Unidos, sino también hacia países de Europa y Asia. En Asia, han logrado establecer vínculos con proveedores de químicos y precursores utilizados para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo, lo que les permite producir y distribuir estos productos ilícitos a una escala sin precedentes. A través de su red global, el CJNG ha asegurado mercados de alto rendimiento en ciudades como Madrid, Ámsterdam y Melbourne, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más sofisticadas y peligrosas del mundo. Las operaciones internacionales del cártel han complicado enormemente las tareas de las autoridades, quienes deben coordinarse a nivel mundial para hacer frente a este gigante criminal. La expansión del CJNG y su control sobre el mercado global de drogas sintéticas han tenido un impacto profundo en las políticas internacionales de drogas. Los gobiernos de Estados Unidos, México y otros países afectados por el tráfico de fentanilo se han visto obligados a revisar y ajustar sus estrategias de combate al narcotráfico. A nivel internacional, las naciones han comenzado a trabajar de manera más coordinada, fortaleciendo los acuerdos bilaterales y la cooperación en inteligencia. Sin embargo, la habilidad del CJNG para operar en múltiples continentes ha demostrado ser un desafío insuperable para muchas de estas políticas. Las autoridades se enfrentan a una lucha constante para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas que están arrasando con la salud pública mundial. El caos en las comunidades locales. Las comunidades mexicanas que se encuentran bajo el control del CJNG han vivido situaciones de caos y desesperación. En muchos casos, el cártel no solo controla el tráfico de drogas, sino también los recursos y servicios locales, creando una economía paralela que depende completamente de la organización. Los negocios locales, las autoridades y hasta las familias se ven obligados a pagar extorsiones para sobrevivir. Quienes se oponen o se niegan a ceder son eliminados, lo que genera un ambiente de terror constante. Las familias que no pueden pagar las extorsiones ven cómo sus negocios son destruidos o secuestrados. Los niños y jóvenes son fácilmente reclutados para trabajar para el cártel, perpetuando el ciclo de violencia. Las comunidades que alguna vez fueron tranquilas, ahora viven sumidas en el miedo y la incertidumbre, mientras el CJNG sigue expandiendo su dominio. A medida que el CJNG extiende su control sobre diferentes regiones de México, las personas que viven en esas áreas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia extrema. Las ciudades y pueblos que antes eran prósperos, ahora están marcados por el desplazamiento masivo de miles de personas. Estos desplazados no solo huyen de los enfrentamientos entre cárteles, sino también del acoso y las amenazas directas del CJNG. Muchas familias se ven obligadas a vivir en campamentos temporales o en ciudades cercanas, donde luchan por encontrar trabajos y recursos suficientes para sobrevivir. El desplazamiento forzado se ha convertido en una crisis humanitaria que afecta a miles de mexicanos, muchos de los cuales se sienten abandonados por las autoridades.
El reclutamiento de jóvenes por parte del CJNG ha sido una de las tácticas más efectivas para mantener y expandir su poder. A través de promesas de dinero fácil, poder y respeto, el cártel ha logrado captar a adolescentes y jóvenes adultos para que trabajen en sus filas. Muchos de estos jóvenes no tienen otra opción debido a la falta de oportunidades educativas y laborales en sus comunidades. Se convierten en sicarios, operando bajo las órdenes del cártel y siendo responsables de actos de violencia extremista. Sin embargo, esta vida también los condena a una existencia de riesgos y sufrimiento, ya que son constantemente perseguidos por las autoridades y están atrapados en un ciclo de criminalidad. El impacto en la juventud mexicana ha sido devastador, con generaciones enteras atrapadas en las redes de violencia y narcotráfico. El gobierno mexicano ha intentado, en múltiples ocasiones, debilitar al CJNG a través de operativos militares y policíacos. A nivel federal, se han implementado varias estrategias para enfrentar a esta organización, incluyendo la militarización de áreas específicas y la creación de fuerzas de seguridad especializadas en el combate al crimen organizado. Sin embargo, los esfuerzos del Estado se han visto frecuentemente frustrados debido a la gran influencia del cártel, su capacidad para sobornar a funcionarios y su red de comunicación sofisticada, que les permite anticipar los movimientos de las autoridades. Aunque algunos líderes importantes del CJNG han sido capturados, el cártel ha demostrado ser resiliente, rápidamente reorganizando sus filas y manteniendo su poder en el terreno. Esta falta de éxito sostenido en la erradicación del cártel refleja tanto la complejidad del conflicto como la formidable estructura del CJNG. Uno de los obstáculos más grandes que enfrenta el gobierno mexicano en la lucha contra el CJNG es la corrupción dentro de las mismas fuerzas del orden. En diversas ocasiones se ha descubierto que miembros de la policía, tanto local como federal, están involucrados con el cártel, ya sea a través de sobornos o porque están directamente en su nómina. La corrupción ha permitido que el CJNG opere con relativa impunidad, incluso en zonas donde las fuerzas de seguridad son visibles. Además, esta complicidad ha generado una falta de confianza en las instituciones de seguridad, lo que dificulta aún más los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia. Combatir esta corrupción interna es uno de los desafíos más grandes para las autoridades, que se ven atrapadas entre la lucha contra el crimen organizado y la falta de recursos y apoyo efectivo dentro de sus propias filas. La prolongada guerra contra el CJNG y otros cárteles ha tenido un impacto negativo en la percepción pública sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad en México. La violencia, que parece no cesar, y la falta de resultados tangibles en la reducción del crimen han provocado desconfianza y frustración en la población. Además, la lucha constante ha generado un ambiente de incertidumbre en las comunidades más afectadas, donde la seguridad de los ciudadanos es una preocupación constante. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las estrategias de seguridad y a pensar que el gobierno no tiene el control real sobre el territorio. En algunas regiones, la gente ya no espera que la policía actúe y ha comenzado a organizarse de manera independiente para defenderse. Esto refleja la crisis de confianza que existe entre la población y las autoridades. A medida que el CJNG ha expandido sus operaciones fuera de México, ha establecido alianzas con otros grupos internacionales de crimen organizado, lo que le ha permitido operar a una escala global. Estos vínculos se han formado principalmente con organizaciones de tráfico de drogas, como las de América Central, Sudamérica y algunas partes de Europa. La cooperación entre estos grupos ha permitido que el CJNG se beneficie de una red de distribución de narcóticos que abarca varios continentes. La organización ha intercambiado recursos, conocimientos y rutas con otras bandas criminales, facilitando el movimiento de grandes cantidades de drogas hacia los mercados internacionales. Estas alianzas, sin embargo, son inestables y, en ocasiones, provocan conflictos entre los diferentes grupos, ya que los intereses y el control territorial son siempre un tema delicado dentro del crimen organizado global. Una de las claves del éxito del CJNG en su internacionalización ha sido el fortalecimiento de su infraestructura logística y financiera. El cártel ha invertido en la creación de rutas más seguras para el transporte de drogas, usando todo tipo de métodos innovadores, desde submarinos hasta aviones privados. Además, ha establecido conexiones con empresas legales, que sirven como fachada para el lavado de dinero y la compra de armas. Esta infraestructura robusta ha permitido que el CJNG
mantenga un flujo constante de productos ilícitos y dinero, lo que a su vez le otorga un poder casi ilimitado para expandir su influencia globalmente. Este sofisticado sistema de logística y finanzas ha sido vital para su capacidad de operar a nivel internacional, lo que lo convierte en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. La internacionalización del CJNG ha tenido un impacto directo en las políticas de seguridad a nivel global. Los gobiernos de diferentes países se han visto obligados a revisar sus estrategias contra el narcotráfico, especialmente a medida que el CJNG aumenta su presencia en lugares como Estados Unidos, Canadá y Europa. Las autoridades de estos países han intensificado sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas, con una mayor colaboración entre agencias internacionales como la DEA, Administración para el Control de Drogas de EU, y la Europol. Sin embargo, la capacidad del CJNG para operar de manera tan eficiente a través de fronteras y países ha planteado un reto mayor para las fuerzas de seguridad internacionales. El aumento de la colaboración y los intercambios de información entre las naciones afectadas por el cártel se ha vuelto crucial, ya que la lucha contra este imperio del crimen organizado ha cruzado fronteras, transformándose en un problema de seguridad internacional. El futuro del CJNG y la estrategia estatal. El futuro del CJNG depende en gran medida de la respuesta del gobierno mexicano y de la presión internacional. A corto plazo, es probable que el cártel siga expandiendo sus operaciones, aprovechando las debilidades de las instituciones locales y federales. En el largo plazo, el destino del CJNG podría estar determinado por la capacidad del Estado mexicano para mejorar su estrategia de seguridad, erradicar la corrupción y desmantelar las redes de apoyo que permiten al cártel operar con impunidad. Aunque el cártel ha demostrado una gran resiliencia, la creciente colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico podría ser un factor clave en su debilitamiento. Sin embargo, esto también dependerá de la capacidad de los gobiernos para implementar políticas efectivas de prevención y control. La sociedad civil mexicana tiene un papel crucial en la lucha contra el CJNG. En varias comunidades, los ciudadanos han comenzado a organizarse para protegerse y hacer frente a la violencia del cártel, formando grupos de autodefensa. Aunque algunos de estos grupos han sido criticados por su falta de organización o por caer en prácticas similares a las del crimen organizado, también representan una forma de resistencia ante el avance de los cárteles. La colaboración entre la sociedad civil y las autoridades podría ser clave para el futuro de la lucha contra el CJNG. Las ONG que trabajan en prevención de la violencia y la reintegración social de los jóvenes también desempeñan un papel fundamental en la desarticulación de los cárteles al intervenir en las comunidades antes de que el cártel pueda corromperlas. El Estado mexicano también debe considerar reformas estructurales en su enfoque hacia el narcotráfico y el crimen organizado. A nivel judicial, la falta de un sistema de justicia eficiente y transparente ha permitido que muchos miembros del CJNG queden en libertad debido a fallas en el proceso judicial. El fortalecimiento del sistema judicial y la eliminación de la impunidad son pasos esenciales para desmantelar las organizaciones criminales como el CJNG. Además, la mejora en la educación y la creación de oportunidades laborales en las regiones más afectadas por la violencia podrían ayudar a prevenir que los jóvenes se unan a estos grupos. La implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo social y económico de las comunidades más vulnerables también podría contribuir a la lucha contra el cártel, reduciendo la influencia del CJNG y otros actores del crimen organizado en esas zonas.